Mientras la gobernadora Evelyn Salgado Pineda estaba con su tradicional feria de los servicios y entregaba obras en Guabustitlán, el jueves 12 de marzo de 2026, pobladores de la sierra tomaban la autopista del Sol, una de las vías más importantes de Guerrero y del país, generando molestia entre automovilistas, transportistas y las personas que tenían necesidad de circular de un lado a otro. Amigas y amigos que nos ven a través de Gráfico de Guerrero, soy Glendobel Gutiérrez Castrejón, seré el moderador de la mesa de análisis que ha sido titulado Autopista Bloqueada. Me acompañan dos grandes periodistas del estado de Guerrero. Ellos son los señores Víctor Manuel Tello Zapata y Eliodoro Cerros Flores. Glendobel, buenas tardes. Eliodoro. Gusto saludarte. Gracias por tus palabras, hermano. Te agradecemos las consideraciones hacia nosotros. En un día como hoy, del 2015, muere el antropólogo mexicano Arturo Romano Pacheco, quien identificó los restos de Sor Juana Inés. Hoy es el santoral de Abraham y el Día Mundial del Sueño. Agradecemos a quienes ya se encuentran conectados. Les invitamos a que participen con sus comentarios en esta mesa, que también es de diálogo con la sociedad. Y por favor, compartan esta transmisión. Para arrancar, entendamos el hecho del por qué fue cerrada la autopista del Sol por más de 7 horas. Don Víctor Tello, ¿por qué fue bloqueada la autopista del Sol? Bueno, mira, el problema de la autopista del Sol es que cualquier organización social o grupos, o por ejemplo escuelas como la de Ayotzinapa, con cualquier motivo la bloquean, a pesar de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya había establecido la prohibición de que se bloqueara esta carretera, que de inmediato, en cuanto empezaron a bloquear, las fuerzas policíacas desalojaran. Pero con el cambio de gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda estableció una ruta de diálogo constante con todas las organizaciones y pues se ha logrado detener un poco el bloqueo, pero en esta ocasión, el jueves, fue un bloqueo de 8 horas, 9 horas, que no se había dado ya en un buen tiempo, que generó grandes problemas no solamente a Chilpancingo, a Acapulco y a todos los visitantes que venían a disfrutar de nuestro sol, aprovechando el fin de semana largo por el aniversario del expresidente Benito Juárez. Entonces, aprovechar los 17 comisarios de las comunidades de Chilpancingo que están en la sierra, aprovecharon este evento para bloquear y exigir la atención de la gobernadora del estado y del presidente municipal. Si no, no se iban a quitar. Y por eso duró 9 horas este bloqueo, que es uno de los más grandes que hemos tenido, y que afortunadamente, gracias a la participación de la gobernadora del estado, se logró quitar el bloqueo y ya se estableció una mesa de diálogo para encontrar solución a todos los problemas que estas comunidades tienen y que están solicitando su solución. Don Eliodoro, ¿quiénes participaron en el bloqueo de la autopista del Sol? ¿Quiénes participaron? Bueno, ya lo relató a grandes rasgos el maestro Víctor Manuel. Me gustaría efectivamente que nos fuéramos un poco a la historia, ¿sí? Antes de entrar a cámaras, estábamos comentando que nosotros, aparentemente Guerrero había superado en cierta forma, efectivamente, desde la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, los bloqueos carreteros, pues, fundamentalmente de organizaciones sociales,
o magisteriales estudiantiles como la CETEC y Ayotzinapa, efectivamente, que se hicieron mucho más vandálicas y violentas a raíz de la muerte, la desaparición y la muerte de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala. Guerrero padeció una situación violenta, muy violenta, por parte de estas organizaciones, pero cuando llega, durante la campaña, Andrés Manuel López Obrador prometió incluso que encontraría vivos a los muchachos desaparecidos y se los entregaría a los familiares. Así, esa fue la posición de López Obrador, que utilizó como bandera el movimiento de los desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrió que esas organizaciones, que son las dos organizaciones, o que eran las dos organizaciones que tenían por costumbre bloquear las vías carreteras, las vías de comunicación, como la Autopista del Sol y la Federal, estas dos organizaciones tenían por costumbre, pero con la llegada de López Obrador, como que alcanzaron acuerdos y le bajaron, porque incluso, como dice Víctor Manuel, se había ya dado la orden, ¿sí?, de que no se permitiera pues la instalación y los bloqueos de los manifestantes, pero incluso también se acordó que las autopistas, que las casetas de cobro, ¿sí?, no fueran tomadas, porque también las casetas de cobro eran unas minas de oro para estas organizaciones, para los maestros de la CETEP y los normalistas de Ayotzinapa. O sea, iban, tomaban las casetas, el tiempo que quisieran, cobrando a toda la gente que tenía que circular por ahí, y sacaban un dineral, ¿sí? Un dineral de esas dos organizaciones. Bueno, pero entonces ya se habían alcanzado acuerdos. López Obrador, no hay que olvidar que Ayotzinapa, los estudiantes de Ayotzinapa y la CETEC fueron aliados de López Obrador, ¿sí? Y esto pues amortiguó, ¿sí? Creímos que se había superado en cierta medida por las disposiciones, y para que esos movimientos no afectaran de manera política pues al gobierno de López Obrador, fundamentalmente. Bueno, esta es la historia. ¿Quiénes participaron en este movimiento? Bueno, en el último movimiento de aquí del puente del crucero de Chichihualco, pues se bajaron representantes comisariados de las comunidades de aquí de la sierra, de la principal sierra que está aquí frente a nosotros, de Chilpancingo, por las demandas que ya estaba planteando Víctor Manuel. Los manifestantes, los bloqueadores de estas vías de comunicación se quejaron de falta de atención de las autoridades, ¿sí? O sea, la falta de ellos. Aquí es importante, y por el espacio que tenemos en este primer bloque, no tenemos el tiempo suficiente para poder argumentarlo, pero aquí se tiene que ver que los pobladores de las comunidades serranas tenían una semana anunciando este bloqueo a las vías de comunicación en Chilpancingo. Se tenían una semana, porque una semana antes del bloqueo del crucero del Chichihualco, del bloqueo total, una semana antes habían tomado los pozos de Ayotzinapa, los pozos de Omiltemi, ¿sí? Los pozos, las válvulas, habían tomado los pozos, las válvulas, ¿sí? Habían cerrado las válvulas del agua que surge a Chilpancingo, el agua que todavía llega, pues, de Omiltemi, ¿sí? Entonces, tenía una semana en que habían tomado los pozos, cerrado las válvulas, una semana pidiendo que la autoridad, pues, los atendiera. Entonces, esta es una situación muy, muy grave que se tiene que tomar en cuenta, que se tiene que observar, ¿sí?, por parte de las autoridades, una. Y la otra, estos grupos de manifestantes, ¿sí?, de sociales, políticos, yo siento que tienen que adecuar su metodología de lucha, pues. No es posible aceptar, ¿sí?, que nuevamente se haya suspendido
el servicio vehicular, la comunicación terrestre por las vías carreteras durante 9 horas. Hoy, cuando menos tuvieron la gentileza, ¿sí?, de dejar pasar la ambulancia, pero ordinariamente no te dejan pasar nada y se provocan gravísimos daños, pues, gravísimos daños en todos los sentidos, en todos los aspectos, ¿sí? Fundamentalmente, deja los aspectos económicos. El problema está en que la gente que tiene la necesidad a esas horas es el traslado de los trabajadores, de los estudiantes, de los comerciantes. O sea, es una situación gravemente dañina, ¿sí? Y ojalá que estas organizaciones de todo tipo modifiquen su metodología de lucha y entiendan que no se resuelve, pues, con este tipo de metodología de lucha, las demandas que están planteando, que tú ves. Fíjese que hablando un poco sobre historia, estuve recordando hace unos minutos que cuando fue gobernador Ceferino Torreblanca Galindo, no recuerdo si en su primer periodo o en su segundo periodo, don Mariano Di Mayuga, un empresario acapulqueño, si no mal recuerdo, fue diputado local y él fue uno de los impulsores de una ley que prohibía los bloqueos en Guerrero. A esa ley se le llamó la ley Di Mayuga y precisamente surgió por los bloqueos que se hacían en el estado de Guerrero. Se aplicó, no recuerdo cuántas ocasiones mientras Ceferino fue gobernador. Ya cuando Ángel Aguirre llega, esa ley ya no se aplica, se dejó de aplicar y recientemente con esta manifestación que se acaba de dar el día jueves, tampoco se aplicó. Y por una parte dice uno, pues qué bueno que no se aplicó, porque de haberse aplicado, se hubiese dado un enfrentamiento entre las llamadas fuerzas del orden y 17 pueblos que pertenecen al municipio de Chilpancingo y a Leonardo Bravo, arriba de 300 o 400 manifestantes. Sin lugar a dudas es una temática controversial, porque así como hay quienes están a favor de esta manifestación que se dio, también está la contraparte que discrepa de esto. Yéndonos a los antecedentes de esta manifestación, usted lo comentaba bien, que fue la semana pasada, para ser más exactos, el 6 de marzo, cuando los pobladores de la sierra cerraron las válvulas que abastecen el 30% de agua a Chilpancingo. Quiero pensar que como una medida de presión para que se atendieran sus planteamientos, sus demandas, y al no haber encontrado ellos respuesta, dijeron, o más bien optaron por venir a cerrar las vías. Dentro de lo que ellos han estado manifestando y externaron frente a los reporteros el día jueves, es que están pidiendo una carretera de Chilpancingo a Jaleaca de Catalán, están pidiendo centros de salud, están pidiendo caminos artesanales, están pidiendo médicos, están pidiendo medicamentos, están pidiendo profesores y una serie de planteamientos que si uno los ve y uno los razona un poco, llega uno a concluir de que quizás algunos de esos planteamientos no son tan descabellados o no son quizás descabellados, y aquí surge la incógnita: ¿a quién se lo están pidiendo? Ellos al parecer se lo piden al gobierno municipal de Chilpancingo y al gobierno del estado, pero si uno se pone a reflexionar sobre de quién es la competencia de cada una de las peticiones que ellos hacen, uno puede deducir que también algunos planteamientos son para el gobierno federal. No todo es para el municipio, no todo es para el estado, ni todo es para la federación. Entonces, mientras son peras o son manzanas, ellos se manifestaron y fueron atendidos después de más de 8 horas por la misma gobernadora del estado, lo cual
es un tema de análisis que en las siguientes rondas yo creo que vamos a poder abordar con mayor amplitud. Mientras tanto, cerramos esta ronda diciendo que lo ocurrido en la autopista del Sol no es un hecho aislado, sino parte de problemas históricos que se vienen arrastrando de muchos años atrás. Hemos subido a la plataforma de Gráfico de Guerrero una encuesta para quienes están viendo esta transmisión, en donde se formula la pregunta: ¿estás a favor o en contra de los bloqueos? Lo único que usted tiene que hacer es presionar donde dice a favor o donde dice en contra. Por otra parte, querido público, queremos leer su opinión. Díganos, ¿usted apoya los bloqueos y los bloqueos que se hacen de las carreteras? Estamos al pendiente de sus comentarios. En nuestra siguiente ronda hablaremos del debate inevitable de cuando una protesta afecta a miles de personas. Don Víctor Manuel Tello, ¿la gente se solidarizó con quienes bloquearon la autopista del Sol? No, yo creo que no se solidarizaron porque pues no es positivo que tengan estos bloqueos carreteros tan grandes donde miles de ciudadanos en sus vehículos quedan atorados sin poder circular. No creo que haya sido aprobada por la ciudadanía, pero obviamente las poblaciones de las 17 comunidades que vinieron a protestar son un ejemplo de que la región de la Sierra de Guerrero, sobre todo en el municipio de Chilpancingo, ha sido muy abandonada. Sus carreteras, me acuerdo cuando empecé a subir por allá, eran carreteras de tierra, de pura tierra. Me parece que ahora ya existen carreteras pavimentadas como la de Chilpancingo a Mojileca, pero están muy descompuestas y tienen que rehabilitarlas. Ellos tienen muchos problemas, por ejemplo, quieren el mejoramiento de carreteras, quieren que se arregle el drenaje de Amojileca, que ya está muy malo y puede producir hasta enfermedades. Quieren servicio médico, como mencionó nuestro compañero, servicio médico, quieren clínicas, centros de salud, quieren enfermeras y doctores que vayan a atender a la ciudadanía, porque la mayoría, en muchas comunidades no hay ni centro de salud. Quieren educación, quieren más que se mejoren muchas escuelas, los edificios de sus escuelas que están destruidos prácticamente. Quieren muchos maestros que hacen falta para que estén atendiendo la educación de los infantes y de los jóvenes de secundaria. Quieren que se rehabiliten los caminos rurales también, esos caminos rurales que no son de pavimento, pero en la temporada de lluvia se destruyen mucho porque son de pura tierra y piedra. Entonces quieren todo eso, no se les había atendido adecuadamente hasta la fecha. Y no nada más el actual gobierno del estado y el municipio, sino que todos los gobiernos anteriores. Nuestros alcaldes nunca van a visitar esa región, muy raras veces van. Entonces, en esta ocasión llegan a las 10 de la mañana y comienzan el bloqueo. Si el presidente municipal hubiera ido a atenderlos desde el primer momento, pues yo creo que se hubiera solucionado de manera adecuada el asunto, quitando el bloqueo. Pero el presidente municipal no se paró para nada. Mandó a sus colaboradores, sus principales ayudantes, colaboradores a negociar. El gobierno del estado también mandó colaboradores a negociar y la gente no los quiso. La gente y los comisarios, los 17 comisarios dijeron: queremos hablar con el presidente municipal y con la gobernadora, si no, no atendemos a nadie. Lamentablemente ese día, o no lamentablemente, ¿no? La gobernadora ese día tuvo una gira de trabajo por la montaña, la región de la montaña,
visitó los municipios de Alcozauca, de Huamustitlán y de Xochihuehuetlán. Fue una gira pesada y dura, donde entregó escuelas, entregó caminos, inauguró otras obras importantes, y eso lleva mucho tiempo, entonces no pudo estar. Cuando ella terminó su gira en la montaña, regresa para acá y le ordena a su gente que invite a los 17 comisarios y a los organizadores del bloqueo, que vayan al instituto ¿cómo se llama? La Unipol. Al Unipol, para que ahí realicen una junta de trabajo con ella. Y sí, ella llegó personalmente, se sentaron, se realizó la reunión. Alguien le comentó al presidente municipal que ya estaba la gobernadora con ellos ahí, todo, y se fue rápido para allá. Llegó el presidente, saludó a todos y asistió a la reunión, al evento. La gobernadora pues propuso que se haga una mesa de diálogo para que arreglen todos los asuntos. Invitó a los comisarios y al presidente municipal para que la acompañen a una gira que va a realizar allá. Dijo que va a visitar todas esas comunidades para dialogar con las personas. Ese es un buen detalle de nuestra mandataria estatal, ¿no? Y gracias a eso, a ese tipo de evento y de pláticas y conversaciones, se logró quitar el bloqueo, porque los habitantes de la sierra, con sus autoridades, ya habían dicho que si no los atendían no se iban a quitar, y ahí se iban a quedar toda la noche bloqueando hasta que alguien los recibiera. Afortunadamente, aunque tardó 9 horas el asunto, el bloqueo, la gobernadora logró llegar, logró dialogar con ellos, los pacificó, y de inmediato se quitó el bloqueo carretero. Ya muy tarde, pero por lo menos se solucionó momentáneamente el asunto. Don Eliodoro, ¿los bloqueos ayudan o perjudican a quienes se manifiestan? Los bloqueos ayudan o perjudican. Habría que ver en su dimensión, ¿sí? Y en su lugar. Está visto y es claro que un bloqueo carretero a nadie beneficia, ni a los manifestantes bloqueadores, ¿sí? Y mucho menos a la sociedad, en este caso de Chilpancingo. No ayudan, no sirven los bloqueos, y mucho menos cuando son bloqueos prolongados. Recordemos, yo quiero recordar que con la CETEC, fundamentalmente con los maestros de la Coordinación Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, la CETEC, los maestros, ¿sí? Llegaron a bloquear aquí en el Parador de Marqués hasta 12 horas la vía carretera, ¿sí? O sea, sin ningún paso, a nadie, ni siquiera ambulancias, 12 horas. Desde los medios de comunicación nosotros exhortábamos a los bloqueadores, a los maestros bloqueadores, a que cambiaran su metodología de lucha, pues, ¿sí? Que entendieran que no resolvía este tipo de luchas que estaban acostumbrados a dar, que tenían que cambiar su metodología de lucha, pues. Queríamos que entendieran cómo es posible que tú te sientas satisfecho, maestro, de ir a bloquear aquí la autopista del Sol, ¿sí? En el Parador de Marqués, cuando miles de gentes, cientos de carros se quedan varados esperando pues poder cruzar y llegar a sus destinos, ¿sí? O sea, no ayudan, no sirven. Y en el caso, por ejemplo, de aquí de la Sierra de Guerrero, ¿sí? No olvidemos también que se ha declarado ya como la 8ª región económica del estado de Guerrero, ¿sí? O sea, es una 8ª región ya, como las otras 7 regiones del estado. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que la autoridad en sus diferentes niveles de gobierno o no ha mostrado interés o han sido apáticos pues, para tratar esta grave problemática que se enfrenta en estos lugares, ¿sí? En esta región, por ejemplo, en la región serrana del estado de Guerrero, porque es aquí cuando se dice, bueno, que en Guerrero todo está bien, pintan a Guerrero de colores, que en Guerrero todo está bien, que la gente es feliz,
Ese tipo de manifestaciones vienen a señalar que todo lo que se dice es mentira, y los pobladores de la sierra vinieron a reclamar, pues, que se resolvieran una serie de demandas que cuestan dinero, pero que no piden imposibles, pues, ¿sí? No piden imposibles. Aquí se dio un problema que tenemos que resaltar. Yo reconozco, ¿sí? Cuando se dice, bueno, la gobernadora vino, el presidente vino, ya que vino la gobernadora. El problema ya lo estamos manifestando, compañeros. El movimiento de las comunidades de la sierra tenía una semana que se había planteado con la toma de los pozos de agua de Omilteme y el cierre de las válvulas. ¿Para qué estaban haciendo esto? Bueno, estaban con la toma de los pozos de Omilteme, que surten agua a Chilpancingo, estaban diciendo, queremos que nos atiendan. Tenía una semana el movimiento, ¿sí? O sea, tenía una semana que estaban anunciando el bloqueo carretero, pues. Dice, si no nos atiende, vamos a bajar a Chilpancingo a bloquear. Como lo hicieron, ¿por qué? Una semana. Aquí hay que señalar por qué la autoridad en sus niveles, todos sus niveles de gobierno, o son lentos, ¿sí? O no les interesa, pues, atender esta problemática. Dice el compañero Víctor Manuel, qué bueno que vino la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, después de una gira, que por cierto, la gobernadora anduvo en helicóptero, ¿sí? De aquí hasta la montaña, los lugares que visitó y se regresó en helicóptero. O sea, habría que analizar, pues, las condiciones en las que viaja. Y digo yo, bueno, si la autoridad acordó 9 horas después del bloqueo carretero, soluciona las demandas, ¿por qué no lo hicieron una semana antes? O en el transcurso de la semana, a partir de que toman los pozos de agua, los cierreños, ¿sí? En ese plazo, hasta antes del bloqueo, ¿por qué no fue la autoridad a buscar acordar, pues, a resolver, atender la problemática, ¿sí? ¿Por qué la autoridad se muestra lenta y decide atender, en este caso, a los manifestantes cuando ya instalaron el bloqueo, pues? Sí, aquí tenemos que hacerle un llamado a la autoridad tiene que ponerse las pilas. No es necesario, efectivamente, como lo señala Víctor, nuestro compañero Víctor Manuel, no es necesario que esté ahí el conflicto y ya te presentas a solucionarlo. Ahora, ya se instaló el bloqueo, no lo atendieron, ya se instaló el bloqueo. Efectivamente, hay que ir, no hay que esperar. Si finalmente vas a impulsar una mesa de trabajo, ¿sí? Vas a impulsar una mesa de trabajo para alcanzar acuerdos y terminar con el bloqueo, pues lo puedes hacer cuando lo instalan. ¿Por qué tienes que esperar? Creo que la política de diálogo que se está implementando en Guerrero solo funciona cuando hay un interlocutor que pueda participar en ese diálogo, ¿sí? Porque si se abre un diálogo en un espacio vacío, pues no tiene resultados, no sirve el diálogo. Entonces, la autoridad tiene que tomar primero medidas, tiene que ser más responsable para actuar con toda oportunidad atendiendo a los manifestantes que se están anunciando y que te bloquean la carretera, ¿sí? O sea, la autoridad tiene que actuar con mucha responsabilidad, no puede actuar con esa lentitud como lo ha mostrado, ¿sí? Con todos los bloqueos carreteros que se han dado en esta entidad federativa. Hace varios años que no se daba un bloqueo carretero de tanto tiempo, que nos pone a reflexionar sobre 2 puntos que quiero compartirles. El primero es la manera en que la autoridad responde, y la segunda es la manera en cómo la sociedad se manifiesta. En lo que se refiere a la cuestión de la autoridad, no se debe de perder de vista que son 3 órdenes de gobierno que de una u otra manera están monitoreando lo que sucede en el país, lo que sucede en los estados, lo que sucede en los municipios, y a grosso modo tienen un pulso de la problemática. Sobre esto, en la ronda que sigue vamos a poder hablar un poquito más amplio en lo que se refiere
a la manifestación de la ciudadanía, se pudiera pensar que habrá casos en los que el cierre de carreteras quizá es una metodología que valdría la pena analizarse sobre qué tan viable es hacerlo o no. Comentaba uno de los reporteros que estuvo presente en el bloqueo carretero, que fueron tantas horas las que transcurrieron expuesto al sol, que al siguiente día él hasta estuvo enfermo, y otras personas también se enfermaron por la deshidratación, por la insolación, etcétera. La gente al manifestarse, al cerrar las carreteras, lamentablemente pasa por encima de otros derechos, ¿no? De la gente que tiene que circular de un lado a otro, los automovilistas que tienen que salir de Chilpancingo a alguna reunión a la Ciudad de México por cuestiones laborales, que tienen que llevar a un enfermo que ya tiene una cita y por el bloqueo pues la pierde. Afortunadamente no fueron tan cerrados los manifestantes y permitieron que alguna ambulancia o algunas ambulancias pudieran salir de Chilpancingo para llevar a la gente grave. Eso creo que pues se les reconoce, se les agradece, pero creo que la manifestación tiene que valorarse, porque quizás habrá momentos en que no sea necesario que se bloqueen todos los carriles, porque si todos los manifestantes piensan utilizar esta estrategia, quizás se va a llegar el momento en que en lugar de tener el respaldo de la gente que actualmente tienen, lo van a venir perdiendo, porque así como hay gente que está a favor de las manifestaciones, hay gente que está en contra. Los que generalmente están a favor es porque en algún momento también ellos se han manifestado, en algún momento ellos han cerrado calles, han cerrado carreteras, han cerrado la autopista, y por esa razón los están apoyando, pero quizás va a llegar el momento en que ya no los apoyen. Creo que dependiendo de cómo sea la manifestación, estos manifestantes o van a tener más apoyo o lo van a perder, tal como sucedió con los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que cuando recién habían acontecido los hechos de la desaparición de sus compañeros, tuvieron gran respaldo a nivel nacional, pero después, cuando las protestas empezaron a ser más violentas, la gente dejó de manifestarse porque no, por un lado no quería que la relacionaran con la violencia, y por el otro lado no querían sufrir las consecuencias de esa violencia que se estaba desatando. Y bueno, le seguimos comentando a la gente que nos está viendo que tenemos por ahí una encuesta que dice: ¿estás a favor o en contra de los bloqueos? Lo único que tienen que hacer es apachurrar donde dice a favor o donde dice en contra. Cerramos esta ronda reflexionando de que la protesta expone la problemática de unos y provoca el enojo de otros. Querido público, lo invitamos de igual manera a que nos diga su opinión sobre si alguna vez se ha quedado atrapado en un bloqueo. En la siguiente ronda hablemos sobre las afectaciones económicas y sociales que ocasiona el cierre de la autopista del Sol. Don Víctor Tello, ¿qué afectaciones sufre el comercio cuando la autopista del Sol es cerrada? Bueno, las afectaciones no solamente lastiman al sector comercial, sino al sector social, al transporte público, a toda la sociedad en general. Sobre todo cuando se trata de una autopista tan importante como la de Autopista del Sol, que en este momento, para colmo, estaba totalmente llena de automóviles y de turistas que venían a disfrutar el fin de semana largo a nuestro puerto de Acapulco, a Zihuatanejo, etcétera. Entonces, fue un serio problema el que se ocasionó. Ahora bien, el presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón, declaró que la mayoría de las demandas que están exponiendo los habitantes de la sierra
son de tipo federal que no le corresponden al ayuntamiento ni al gobierno del estado, que son federales. Pero quien debe gestionar ante el gobierno federal y el gobierno del estado es el municipio, que eso se le olvidó a Gustavo Alarcón. Gustavo debe ser el principal gestor de obras ante el sector federal, el sector del estado también. Él tiene que visitar las comunidades frecuentemente, recibir a los comisarios, atenderlos, escuchar las quejas y todo, darles la atención, y las obras que él pueda construir con los recursos municipales, que las haga, que las realice, y lo que no, que gestione ante el gobierno federal y ante el gobierno del estado la realización de dichas obras, que son muy necesarias e importantes. Por eso están pidiendo su solución. Entonces, si nuestro presidente municipal no acciona, no trabaja profundamente en la solución de esos problemas, pues van a continuar los bloqueos. Ahora bien, en esta ocasión se reunieron 17 comisarios, 17 comunidades, con miles de ciudadanos que podían enfrentar, que ya están cansados de que no los escuchen, no los atiendan, y decidieron hacer este bloqueo tan impactante para la sociedad nacional, no solamente guerrerense. Entonces, es necesario que se atiendan todas las demandas ciudadanas, para que no se bloqueen las calles, las carreteras, con este tipo de bloqueos, porque si son muchas obras las que están pendientes y no las atienden, pues obviamente buscan la forma ellos de que los atiendan de la forma que sea. En esta ocasión fueron muy radicales con su bloqueo. Yo creo que no se deben de hacer estos bloqueos, y la gobernadora tiene que mejorar a sus colaboradores que le ayudan en la gestión y en el diálogo, porque no se ve. Tiene un buen colaborador, ¿no?, que está haciendo un buen trabajo, un gordito, pero no se le ve el talento necesario para que pueda operar en la solución y el diálogo de estos acontecimientos tan importantes. Yo creo que en estos momentos el diálogo ha estado funcionando, porque la mayoría de los sectores sociales que protestan en la autopista del Sol están tranquilos. Vemos a Ayotzinapa, que no se ha movilizado ya, vemos a los maestros que también están tranquilos en estos momentos en el aspecto de los bloqueos carreteros. Ojalá y se siga trabajando, operando en todas esas dependencias, pero que también se atienda a las comunidades de nuestro municipio. Don Eliodoro, ¿el bloqueo de la autopista del Sol afecta al turismo? Se afecta al turismo, afecta a todo el mundo y afecta al turismo. Pero aquí, además de darte esa respuesta que tú me estás pidiendo, a mí me resulta importante retomar los comentarios que está haciendo el maestro Víctor Manuel. Dice, bueno, el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón, señala que las demandas planteadas corresponden al terreno federal, y hace una observación muy clara. Es que la autoridad no puede evadir su responsabilidad, pues, ¿sí? Si llega un grupo de manifestantes, te anuncia que te va a cerrar la carretera, no tan solo si no resuelves, si no atiendes primero lo que va a plantear, ¿sí? O sea, la atención, ¿sí? Si no le corresponden las obras, ciertas obras de estas demandas que provocaron este bloqueo, ¿sí?, al municipio, ¿sí?, a lo que se puede hacer el municipio de obra municipal, ve a atenderlos. O sea, vete a decirles que no te corresponde, y que bueno, que los acompañes pues a
a ir, ¿sí? Ante la dependencia que le corresponda. Eso es lo que se tiene que hacer, pues. Por eso decimos, mira, está ocurriendo otra cosa, pues, con ese gordito Francisco Rodríguez. Ajá. Él es el subsecretario de Gobernación Estatal, ¿sí? Ahí hay una encargada de despacho, Anacleta López. Ahí hay diferencias muy graves en la Secretaría General de Gobierno con estos dos funcionarios, ¿sí? Este funcionario de Desarrollo Social habla y dice solamente lo que dice la gobernadora, lo repite él. Pero se le olvida que en la Secretaría de Gobernación tiene una jefa inmediata, que es la encargada de despacho, Anacleta, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo en la Secretaría de Gobernación? Que son los responsables, pues, de salvaguardar la tranquilidad, de atender en primera instancia esas problemáticas. Ocurre que, como ya lo probaron los isreños, ¿sí? No quieren tener trato con los funcionarios estos. Por eso piden la presencia de la gobernadora, ¿sí? Evelyn Salgado, y en este caso del presidente municipal, Gustavo Alarcón. ¿Por qué? Porque ya no están funcionando estos funcionarios. Perdón por la redundancia, pero ya no funcionan, pues, ¿sí? Lo que ellos plantean, dice, ocurre que este bloqueo de crucero de Chihuahua no es el primero ni el último. Desde hace 2 meses para acá están ocurriendo los bloqueos en el Ocotito y en Tierra Colorada, ¿sí? Que también son de 7 horas, que también involucran a las comunidades de aquella zona, comunidades serranas. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que no está funcionando esta política de diálogo, pues, cuando se plantea así. Resulta que ya se dio el bloqueo allá y ocurrió lo mismo, ya fueron al último, ¿sí? Allá igual, en el Ocotito y en Tierra Colorada, los manifestantes se anunciaron con toda la oportunidad 5 días antes, ¿sí? Por problemas internos de vigilancia, de que los iban a invadir, pues, ¿sí? Pobladores de otras comunidades, habían anunciado. ¿Qué ocurría? Pues tenía que intervenir la autoridad, pues, antes. Eso significa que hay que aplicar el diálogo antes, ¿sí? No es cuando ya están ocurriendo los hechos, eso ya no es diálogo. Vas y vienes a decir que todo está bien. Dices, no, espérate, no es cierto. Ahí están los bloqueos, como ocurrió este. Entonces, ¿en qué queremos llamar la atención? En eso. En el caso del municipio, dice Gustavo Alarcón, no me corresponde, pero tienes que entender que así que no puedes evadir tu responsabilidad y tienes que ir. Así de sencillo. Tienes que ir a escucharlos, a atenderlos, ¿sí? Así de sencillo. O sea, tenemos que entender que esas son formas, ¿sí? Sustantivas en la relación y el trato con la comunidad, pues. Es algo tan valioso que te atiendan, que te conformas con que te atiendan y esperas, ¿sí? Así de sencillo, la sensibilidad es esa, tiene que tener sensibilidad para atender. O sea, no puedes ir con esa lentitud a ver un problema. Cuando ya te estalló y decirlo así, que la política del ego no es cierto. El diálogo es antes, pero con interlocutores, no solo, y venir a declararlo así. Por eso digo por eso me interesaba a mí retomar lo que señaló Víctor, porque es importante, pues, ¿sí? No puedes como autoridad evadir tu responsabilidad así de sencillo. Digo, así, tú lo dices muy claro. Hay monitoreos, inteligencia de gobernación que te están dando cuenta de lo que está ocurriendo. Ve a atenderlo. Ten esa sensibilidad, esa agudeza, ¿sí? Que te pruebe de quién eres tú. Esa es lo que se necesita, pues, es el reclamo. Cuando dices tú, ¿tienen el apoyo de los manifestantes, los bloqueadores? No lo tienen, ¿sí? Pero tampoco debe de tener el apoyo de la autoridad, así como actúa. Digo, es un doble reclamo. El reclamo a los manifestantes y el reclamo a la autoridad por la irresponsabilidad y la lentitud para atender o para buscar evadir sus responsabilidades. Tenemos que ser, la población tiene que actuar con mucha energía señalando ese tipo de cosas. Que la autoridad actúe con responsabilidad, ¿sí? Para que no ocurran estos graves conflictos que afectan gravemente en todos sentidos. Decían los reporteros en los distintos medios de comunicación que estuvieron dándole cobertura a los hechos
que dentro del bloqueo había transportistas preocupados porque los productos perecederos como las carnes corrían el riesgo de echarse a perder. En una de esas quizás hasta se echaron a perder, tanto los productos perecederos como las rosas, las flores, y trata uno de ponerse en el lugar de ellos. Alguien pudiera decir, bueno, son empresarios, pierden una camioneta de salchichas, de jamón, de carne y se reponen, pero uno no se pone a pensar que pues el empresario también se juega su vida ahí, su patrimonio, porque tiene que pagar salarios, tiene que pagar impuestos, entre otras cosas, y trata uno de ponerse en el lugar de ellos, en el lugar del niño que se deshidrata, en el lugar de la embarazada, en el lugar de la viejita que tiene una cita para ese día y que al perderla, pues se la tienen que reprogramar para después de una semana o después de un mes. Trata uno de ponerse en el lugar de todas esas personas que están sufriendo las consecuencias de que la autopista esté cerrada. Pero también tratamos de entender a los manifestantes, 17 comunidades de Chilpancingo y de Leonardo Bravo, que con una semana de anticipación cerraron la válvula en Omilteni, quizá como una medida de presión para anunciarle en primera instancia a sus autoridades municipales que estaban por cerrar la autopista. Coincido con ustedes en que la autoridad municipal debió de haber estado al pendiente, dice don Eliodoro, por lo menos para escucharlos, ¿no? Pero además de escucharlos, creo que ver cuál es cada uno de los planteamientos, y el municipio con todo su equipo, con todo su cuerpo edilicio, sus regidores, quién sabe si están funcionando sus regidores, cada uno de ellos tiene una comisión, ver qué pueden aportar ellos para el diálogo, qué pueden aportar ellos para la gestión, porque también los regidores, además de su quincena, tienen gastos de representación que sirven precisamente para gestionar, ¿no? Entonces creo que ahí se durmieron en sus laureles los regidores, porque el ayuntamiento no solamente es el presidente municipal, también son sus regidores, que desde luego el presidente municipal, al ser la cabeza y al no dar resultados, pues es el más cuestionado, pero él tiene que tener reuniones permanentes con sus regidores para ver qué se puede hacer, para ver qué cosa es competencia del municipio, lo que es del municipio, el municipio lo resuelve en la medida de sus posibilidades, y lo que no lo gestiona ante el gobierno del estado y ante la federación. Pero pues aquí tal parece que pues se durmieron, ¿no? Pese al cierre de la autopista de los 4 carriles de ambos sentidos, llama la atención que pese a ello, este fin de semana el turismo no sufrió tanto, porque los principales destinos turísticos de Guerrero, como son Acapulco y Guataneco, tuvieron arriba del 90% de ocupación hotelera. Eso quiere decir que pese a ello, Guerrero, gracias a lo que han hecho algunas secretarías de manera conjunta y por separado, pese a ello, Guerrero sigue siendo uno de los destinos más predilectos de la República Mexicana, y ojalá que así sea, y ojalá que se siga trabajando para ir previendo cómo darle solución a los problemas antes de que estallen y antes de que nos quedemos solos en Guerrero, de que nos quedemos sin turismo. Y bueno, cerramos esta ronda resaltando que cada bloqueo no solo detiene vehículos, también detiene la economía, al igual que las necesidades de los guerrerenses y los visitantes. Seguimos invitándolo, querido público, para que participe en nuestra encuesta y nos diga si está a favor o en contra de los bloqueos. Por otro lado, le preguntamos, y para que nos conteste a través del chat, si los bloqueos son por la desesperación del pueblo. Y bueno, vamos a entrar a nuestra siguiente ronda, que sería nuestra última ronda, para hablar del papel del gobierno. Don Víctor Manuel Tello,
¿El gobierno reaccionó a tiempo? En este caso reaccionó a tiempo, pero no envió a las personas que necesitaban solucionar el asunto, porque la gente de plano dijo, los pobladores de la sierra de plano dijeron que si no iba la gobernadora personalmente y el presidente municipal, no iban a dialogar con nadie. Entonces llegaron los principales colaboradores de estos sectores, pero no los fumó la gente, no los pelaron. Dijeron, no, con ustedes no vamos a dialogar, queremos que venga su jefe. Entonces, pues la gobernadora lamentablemente se encontraba en una gira de trabajo, también muy urgida, con muchos problemas que había que atender allá en la región de la montaña, y no pudo estar a tiempo. Si no, ella misma hubiera atendido el asunto y hubiera tenido una solución adecuada. El presidente municipal no sabemos por qué se negó a atender el asunto, por qué no fue a la carretera para dialogar con la gente. Le tuvo miedo, no sé qué pasó. Pero el asunto, ahí fallaron las autoridades y tuvo que llegar la mera gobernadora para solucionarlo, pero 9 horas después de haber sucedido dicho bloqueo. Ojalá y no vuelva a ocurrir, que cuando se encuentren este tipo de problemas, que se les pueda dar una solución más adecuada. En el caso de la sierra, son muchas obras, pero yo creo que con unos 18 millones de pesos se solucionarían por lo menos el 90% de la pavimentación de carreteras, construcción de escuelas, contratación de maestros, médicos, enfermeras, construcción de centros de salud, etcétera. Y eso la gobernadora puede gestionar ese recurso ante la presidenta de la República, pero tiene que ser el presidente municipal quien primero se dedique a la gestión de esos recursos para que se puedan solucionar los serios problemas materiales que se viven en la región de la Sierra de Guerrero. Don Eliodoro, ¿quién debe resolver cuando la autopista del Sol está bloqueada? No, fíjate que esa es una de las preguntas que yo estaba esperando, ¿sí? Yo esperaba que se pudiera plantear quién debe de responder. La Constitución General de la República, ¿sí?, otorga, mediante, como lo señala el artículo 21, otorga facultades de ley al Estado, ¿sí?, para utilizar la fuerza pública contra este tipo de bloqueos que afectan la seguridad, ¿sí?, que provocan graves daños. O sea, la Constitución General de la República lo establece, ¿sí?, lo establece, ¿sí?, y le otorga facultades al Estado. ¿Qué se necesita? Cuando decimos nosotros, bueno, que se use la fuerza pública, ¿no?, como se ha manifestado, por ejemplo, desde el Congreso del Estado, ¿sí?, en las sesiones parlamentarias también se ha reclamado que no se utiliza la fuerza pública para poder evitar, pues, los bloqueos, las manifestaciones, los bloqueos en esos espacios de vías de comunicación. ¿De qué se trata? No se trata, se especifica, ¿sí?, y de aquí te lo queremos retomar también. No se trata de que con la fuerza pública tú vayas a reprimir, tú vayas a golpear, ¿sí?, a desalojar, pues, por la fuerza pública golpeando. No. La Constitución establece, ¿sí?, no te prohíbe utilizar el exceso de la fuerza pública. Lo que se busca, sí, cuando decimos fuerza pública, es que buscar que se repliegue al contingente que está a punto de tomar o de instalar el bloqueo, ¿sí? O si ya está el bloqueo, a replegarlo a que desbloquee, ¿sí? A que desbloquee. Esa es
una de las funciones, es una de las funciones esenciales, ¿sí? Que debe de tomar la autoridad. Está abandonado aquí desafortunadamente en el país, con la política que ha implementado, que dejó implementada el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con sus abrazos no balazos, ¿sí? Y hoy, con la política de diálogo, que se quiere pues agarrar como bandera, ¿sí? Se cree que con estos mecanismos se van a solucionar los graves problemas que enfrentamos en Guerrero, y no es cierto, como está probado, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, que se persuada, ¿sí? Que se persuada a los manifestantes, que se les haga entender, que se les hable. Aquí de lo que se trata es el diálogo es directo, pues, ¿sí? Debe llegar la autoridad directamente con los manifestantes cuando ya anunciaron o van a empezar a instalar un bloqueo. La autoridad debe de llegar con la fuerza pública también, decirle y hablar, porque la Constitución lo establece, ¿sí? Tu autoridad llega a charlar, a platicar, a atender, a ver qué se puede resolver. No vas a llegar con la fuerza pública a golpear. Que se entienda, es evitar que se instalen y replegarlos, ¿sí? Así de sencillo se tiene que hacer. La autoridad no puede abandonar su responsabilidad, pues. En Guerrero, como está ocurriendo en el país, con esa, después de abrazos no balazos, con esa política de diálogo, ¿sí? Que se quiera anteponer ante todo, a pesar de que encuentres, pues, de la otra parte, ¿sí? Situaciones de violencia. Un bloqueo como los que se están dando en Guerrero, como los de Locotito de Tierra Colorada y ese del crucero de Chichihualco, es violento por los daños que provoca, ¿sí? En todos los sentidos, los graves daños que provoca, entonces es violento. Entonces el Estado tiene que actuar, que se entienda, no entrar golpeando, ¿sí? No entrar agrediendo, no entrar reprimiendo. La autoridad tiene que llegar primero, ¿sí? A dialogar. Pero el diálogo es ese, y lo ves, Víctor, ¿no? El diálogo es así directo, pues. Estás aquí, el otro contingente. El diálogo es ese cuando hay interlocutores. Vamos a platicar qué necesitas, qué te falta, qué quieres, ¿no? O sea, esa es la atención que se tiene que brindar. La autoridad tiene que ser sensible, ¿sí? Si de la otra parte ya no encuentra respuesta, pues se encuentra violencia y la posición de que pese a lo que se diga y que se cierran, bueno, pues replieguense, ¿sí? Escúcheme, replieguense, háganse un lado, porque es la facultad también del Estado, ¿sí? Es la facultad. Esta facultad se la otorga la Constitución General de la República al Estado, a la autoridad. Y luego entonces, la autoridad, ¿sí? No puede evadir su responsabilidad, ¿sí? Para poder actuar en consecuencia. Que tengan la capacidad, que no huyan de su responsabilidad, que no tratan de evadir su responsabilidad, que no sean lentos, cuando se den cuenta de los problemas, que los atiendan de inmediato, ¿sí? Cuando se terminó el diálogo directo, que ya se está dando el bloqueo, usa la fuerza pública para replegar, para disuadir. Pero vaya, se tiene que ver todo este conjunto, pues, ¿sí? De elementos que se conjuguen para poder ir superando esa grave problemática que se enfrenta en Guerrero, en el país, pero en Guerrero sobre todo, y aquí en Chilpancingo con la principal autopista, con la principal vía de comunicación terrestre, ¿sí? Como la autopista del Sol, por los graves daños que esto provoca. Entonces nosotros desde estos espacios tenemos que llamar primero a la autoridad a que asuma su responsabilidad, a que sea sensible ante las problemáticas que se plantean, ¿sí? Y a los manifestantes, ¿sí? A que también sean sensibles y que escuchen a la autoridad para evitar precisamente esos graves daños que provocan y el rechazo final de la población. Yo quiero terminar mi exposición con esto, ¿sí? De que tenemos que actuar en consecuencia en todos los niveles para que se resuelvan las graves problemáticas en que se enfrentan, ¿sí? Que la autoridad asuma su responsabilidad y que la gente pueda ser atendida. Podría cerrar mi intervención con eso. Bueno, vamos a dar lectura al comentario que nos está regalando Yuba Bello. Dice, el gobierno no entiende
si no es bloquear las vías de comunicación para obligarlo a dar el apoyo correspondiente y ¡zas! Te apoya, mientras tanto no le interesa nada y pasa en todos los gobiernos de todos los colores. Muchas gracias, Yuba Bello, por tu comentario. Rescatando algo de lo que ustedes han comentado, me pongo todavía a pensar en la participación que tuvo cada uno de los tres gobiernos, cada uno de los gobiernos, el municipal, el estatal y el federal, en el desbloqueo de la autopista, y al parecer el único que tuvo una participación importante fue la del gobierno del estado. Me llama la atención, como decía don Víctor Manuel, que desde temprana hora los funcionarios, algunos funcionarios municipales y estatales llegaron al bloqueo para hablar con los manifestantes y los manifestantes los rechazaron. Me queda la duda si tanto los funcionarios municipales y estatales han sido los mismos con los que ha habido diálogo o fueron personas diferentes, por lo cual los manifestantes se negaron al diálogo. Decía uno de los reporteros que los manifestantes dijeron que Francisco, el subsecretario de Gobernación, les había dicho o les había propuesto que iba a mandar una brigada de médicos a la sierra a atender a la gente. Quién sabe si los haya mandado. En caso de que los hayan mandado, quién sabe si fue suficiente para atender la problemática. El punto es de que no convencieron a los manifestantes y este bloqueo se prolongó por más de 7-8 horas. Entonces ello nos pone a pensar de que los funcionarios, tanto municipales como estatales, no tienen capacidad para tomar decisiones. Si esto se había anunciado con anticipación, es para que en base a la problemática los secretarios de gobierno o los secretarios del gabinete estatal se hubieran sentado a platicar y ver, oye, tenemos esta problemática, ¿qué podemos hacer a corto, mediano y largo plazo sin que la gobernadora se tenga que distraer de otras atenciones que tiene? Lo mismo con el municipio, ver qué cosa se puede destrabar en el momento y qué cosa requiere de la aprobación del alcalde. La gobernadora del estado, desde temprana hora, estuvo en Guamustitlán. De lo poco que pude recabar de las redes sociales, en Guamustitlán entregó una unidad deportiva, centro de salud, carretera a Totolapa, jardín de niños, mercado municipal. En Xochihuehuetlán entregó un mercado. En Alcozauca anunció algunas obras. Estas actividades le llevaron varias horas de atención. Ella llegó a Chilpancingo, creo que después de las 7 de la noche, a reunirse con la gente. Y uno sigue insistiendo por qué sus alternos no fueron capaces de darle una respuesta más coherente, más satisfactoria a la gente. Tuvo que llegar la gobernadora a platicar con los 17 representantes de las comunidades para platicar y para acordar que en próximos días será ella quien suba a la Sierra de Guerrero a platicar con la gente, a ver cuál es la problemática, para entonces poder externarles algunas soluciones a corto, mediano y largo plazo. Pero ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de que haya sucedido esto, de que la gente de la sierra haya tenido que dejar sus actividades, bajar a Chilpancingo, bloquear la autopista, recibir insultos de la gente que en cierta manera, con justa razón, tenía que descargar su enojo para decirles que desbloquearan? ¿Qué necesidad de tanto tiempo invertido ahí, no? Entonces, creo que
tanto el gabinete municipal como el gabinete estatal requiere ajuste, y tal parece que requieren que algunos funcionarios se les den las gracias para que entre gente Ya perdieron que credibilidad. pueda tener capacidad de dialogar, de procesar la información, de ser creativa y poder poner sobre la mesa posibles alternativas de solución. Habrá secretarios que quizás apenas tomaron posesión hace 1, 2, 3 meses, que apenas se estén acostumbrando al puesto, pero pues ni modo, si no están funcionando, pues habrá que darle las gracias para que vengan los relevos y puedan ayudar tanto al municipio como al estado a traer pues mayor bienestar. Ahora, con esta manifestación que hubo, se externaron preocupaciones, se externaron problemas que quizá ni el municipio, ni el estado, ni la federación tenían conocimientos de esos problemas. Pero ahora con esta manifestación creo que va a ser necesario retomarlos para ver qué se puede hacer a nivel municipal, a nivel estatal, y lo que no turnarlo con la federación, aprovechando esa buena relación que tiene la gobernadora con la presidenta de la República, y para que en las próximas giras que pueda hacer la presidenta Sheinbaum por estos territorios, pues pueda hacer el anuncio de obras, de acciones, y entregarlas en los siguientes meses que le queden a este año, y así haya pues mayor bienestar. Decían los manifestantes de la sierra, decían ellos que han estado al pendiente del agua de Omiltemi, que ellos están al pendiente de la reforestación, que ellos están al pendiente de los incendios. Habría que platicar con ellos para ver de qué manera han estado al pendiente de los incendios y de la reforestación, porque quizá en una de esas los programas tanto estatales como federales requieran un ajuste para que realmente los incendios sean socavados de manera adecuada. Y en una de esas, fíjense que quizás los de la sierra están apagando los incendios de una manera exitosa que se podría replicar en otras comunidades del estado de Guerrero y hasta del país. Habría que ver cómo están ellos reforestando, porque quizás en una de esas la manera en la que están reforestando en la sierra se pudiera replicar en otras localidades, tanto de Guerrero como de nuestra nación. Entonces, ya generas empleo ahí. Y se generan empleo. Creo que los programas, tanto municipales como estatales y federales, creo que no funcionan en todas las localidades de la misma manera, dependiendo de la zona, de la tierra, del clima, etcétera. Creo que es como deben de ajustarse tanto los programas federales como estatales y municipales. Creo que esto que sucedió, esto de la manifestación, tiene que poner a trabajar a la gente, a las secretarías, tanto municipales como estatales, para ver qué pueden hacer, qué pueden ajustar. No todo se lo tienen que dejar al presidente municipal ni todo a la gobernadora, porque pues las actividades de ellos son múltiples y ellos están para eso, tienen su salario, tienen, me parece que algunos de ellos hasta sus gastos de representación para que los ejerzan y puedan hacer propuestas. Creo que la gobernadora tiene que evaluar a sus funcionarios. ¿Y cómo puede evaluarlos? Creo que puede hacerlo a través de los resultados que da la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. Ellos tienen información en qué áreas se está caminando muy bien, en qué áreas se está caminando bien, en cuáles se está caminando regular, en cuáles de planos no se está caminando bien, para ahí ir evaluando cada uno de los secretarios, y el que no funcione, pues que se vaya. Creo que también se pueden hacer auditorías ejecutivas a fondo para ver qué se puede implementar, qué se puede mejorar. Y bueno, hemos llegado al final de esta mesa de análisis que ha sido denominada autopista bloqueada.
que me hace tener presente una expresión atribuida a Martin Luther King Jr. que dice: un disturbio es el lenguaje de los no escuchados. Hoy reflexionamos sobre un hecho que generó polémica, pero más allá del bloqueo de la autopista del Sol, queda claro que detrás de cada protesta hay una historia, una inconformidad y una exigencia que debe de ser atendida por cada uno de los gobiernos. Me refiero al gobierno municipal, al gobierno estatal, al gobierno federal. Gobiernos que en la esfera de su competencia deben actuar al igual que en la esfera de su posibilidad y de su buena voluntad. A nombre del equipo de Gráfico de Guerrero, le quiero dar las gracias a los periodistas Víctor Manuel Tello Zapata y Eliodoro Cerros Flores por sus análisis e intercambio de opiniones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, ha sido un placer. Gracias, Eliodoro. De igual manera, le agradecemos a Luis Enrique Gómez Alarcón que nos haya apoyado en cabina, y desde luego que también le agradecemos a usted que escuchándonos, comentando y debatiendo desde sus espacios han hecho esto posible. Estuvo como moderador su servidor, Glendobet Gutiérrez Castrejón. Nos vemos en una próxima emisión. Buenas noches.